Hola gente, habla Renzo otra vez. Eh, bueno, tal vez me recuerden de videos como muslo por imágenes o el interminable video de cuello. También hice alguno de radiografía de tórax, un poquito. Y bueno, para completar, digamos, esta, esta parte de tórax, si bien recordemos que lo que es tórax en el plano, en el cronograma, digamos, se divide como en un tórax uno, o más bien la parte pulmonar, y un tórax 2, que es la parte de mediastino y corazón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces en este, ya lo dice el título, ¿sí? El spoiler, clase de tomografía de tórax, pero más nos vamos a centrar, perdón, en segmentación broncopulmonar. Bien, entonces, a manera de introducción, el pulmón, tenemos un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, ¿sí? Y una de sus principales diferencias entre uno y otro es que el derecho va a poseer dos fisuras, una oblicuo y una transversa, que me va a dividir el pulmón en tres lóbulos, ¿sí? Superior, medio e inferior. Y a su vez el izquierdo va a tener una sola fisura, ¿sí? Que es la oblicua. Entonces va a dividir en dos lóbulos, superior e inferior. Acá tenemos un pequeño dibujito de Netter, un pequeño esquema. Fíjense, es una vista anterior, sería la segmentación broncopulmonar. Esto es tráquea, ¿tá? Es un anillo, ¿se acuerdan? O un anillo, no, un conjunto de anillos, ¿sí? Cartilaginosos con forma de C, que se abren hacia posterior, ¿tá? Estamos viendo justamente la cara anterior. Si fuese posterior, veríamos el músculo liso que cierra por detrás, ¿sí? Bien, fíjense cómo la tráquea se va a dividir en dos lóbulos principales, derecho e izquierdo, ¿tá? ¿Sí? Y el derecho, enseguida, o muy cerca de su división, va a dar el bronquio lobar, ¿sí? Lobar, porque los bronquios principales van a dar bronquios lobares o lobulares, ¿tá? Para cada lóbulo superior, un intermedio del derecho, que va a dar justamente un bronquio lobar o lobular medio e inferior, ¿sí? Y a su vez estos lobulares o lobares van a dar segmentarios, ¿sí? Para cada segmento, bronquios segmentarios, ¿tá? Apical, posterior, anterior, ¿sí? Media lateral, todo dependiendo, bueno, acá lo tenemos un poco mejor, ¿sí? Los, Estos serían los bronquios lobares, ¿sí? O en realidad, esto sería el lóbulo, ¿sí? Los bronquios van a ir ahí, lóbulo superior, ¿sí? Los lobares. Y los segmentarios también van a ser apical, posterior, anterior, ¿tá? En el izquierdo es distinto por el hecho de que realmente no teníamos lóbulo medio, ¿sí? Tenemos algo que podría, en realidad que sería como el complementario del lóbulo medio, pero al lado izquierdo, que es la língula, ¿sí? Pero no deja de pertenecer al lóbulo superior izquierdo, ¿tá? Bien, acá tenemos las comparaciones, cualquier cosa vuelve, ¿sí? Presten atención a cómo van saliendo, ¿sí? Y la dirección que toman estos bronquios lobulares, ¿sí? Y por consiguiente los segmentarios también, ¿sí? Fíjense como por ejemplo el basal apical o superior, ¿no? Va bien hacia posterior y arriba de lo que sería el lóbulo inferior, ¿sí? Imaginemos un lóbulo inferior aquí, acá, ¿sí? Se va bien hacia posterior. Fíjense cómo del lado izquierdo, por ejemplo, tenemos el basal anteromedial que va a ocupar toda la cara anterior, ¿sí? De lo que sería el lóbulo inferior izquierdo, ¿está? Y del otro lado del derecho tenemos el basal medial y el basal anterior que también van a ocupar toda la cara anterior, ¿sí? Fíjense cómo el basal medial va a ser bien medial y anterior, y el anterior va a ser anterolateral, ¿sí? Como que se va a ir un poquito para el lateral. Lo mismo pasa con los posterior y el lateral, ¿sí? El bronquio segmentario posterior, ¿sí? Junto con el segmento posterior, es más bien posteromedial y el lateral es más bien posterolateral, ¿sí? Eso lo vamos a ver igual en los cortes eh, siguientes. Bueno, nada, introducción. Quería que no quedara tan al azar. Bien, empezamos entonces con lo que sería tomografía, ¿tá? Es una tomografía distinta a la que veíamos, a la que veníamos viendo. En realidad lo que cambia es la ventana, ¿sí? Esta es la famosa ventana pulmonar, en la cual
siempre nombramos, pero nunca habíamos visto hasta esta clase, ¿sí? Fíjense cómo cambia, por lo general, lo que sería pulmón o parénquima pulmonar en las otras ventanas, en la de ventana ósea, en la de partes blandas, se ve negro, ¿sí? Lo que sería hipodenso en este caso, ¿sí? Bien, bien, bien negro, bien hipodenso. Justamente se usa esta ventana pulmonar para poder ver el parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿es tomografía? Sí, vamos a lo que sería hueso, en este caso esternón, y vemos que la cortical, la corteza, el hueso compacto se ve bien, o sea, se ve hiperdenso, ¿sí? Con respecto al resto de las estructuras, ¿está? Esto es anterior, tenemos el esternón, esto es posterior, tenemos la vértebra, eso es fácil, ¿sí? Y las tomografías, como bien dice el anuncio acá, ¿sí? Se ven desde inferior, por lo tanto, derecha e izquierda, ¿sí? A nuestra izquierda va a quedar el pulmón derecho y a nuestra derecha va a quedar el pulmón izquierdo, ¿sí? En el centro, fíjense, con la misma densidad, este órgano hueco, ¿sí? Que es la tráquea, ¿está? Y hacia los lados, pulmón derecho. ¿Qué lóbulo vamos a estar viendo a esta altura? Fíjense que es un corte bien superior, ¿sí? Bien del ápex, ¿sí? Del ápice pulmonar. Entonces vamos a ver lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo, ¿sí? Los dos ambos lóbulos superiores. En cuanto a los segmentos, el más alto del pulmón izquierdo, del lóbulo superior izquierdo, del lóbulo, ¿sí? Superior izquierdo, es el segmento apico posterior, que está como uno solo. Y el lado derecho estaba separado en apical, ¿sí? Y en un poquito de posterior, ¿tá? Que es lo que vamos a ir viendo. La segmentación es un poco arbitraria también, ¿sí? Hay parámetros y reparos anatómicos que nos van a ir permitiendo darnos cuenta de qué segmento estamos viendo, pero al mismo tiempo es un poco también conocer anatomía, ¿sí? Y bueno, ir sacando por relaciones, ¿tá? Bien, fíjense, descendemos un poquito más. Vemos mucho más parénquima pulmonar, ¿sí? La tráquea, que era lo que veíamos en el centro, fíjense cómo está dividido, ¿sí? Se dividen los dos bronquios principales, ¿está? Bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho, ¿sí? Por lo general el izquierdo es más horizontal, ¿sí? Y el derecho es más vertical, eso lo habíamos visto también en la radiografía de tórax. En este caso, este parece un poco más horizontal, porque justo, por lo que parece, estaría dando el bronquio lobar superior, ¿sí? Que tiene una dirección ascendente, ¿tá? Entonces va a ocupar, eh, o en realidad va a ascender, vamos a lo que sería esta parte, ¿tá? Bien, bien, bien. Entonces vemos los dos bronquios principales, derecho e izquierdo, ¿sí? Y vemos los dos pulmones, ¿tá? Pulmón derecho y pulmón izquierdo. Si le prestamos atención, vamos a ver esta línea hiperdensa, ¿sí? Que acá la vemos completa en toda su extensión y acá la vemos una parte nomás, que está justamente en ambos pulmones y está casi a la misma altura en ambos pulmones, ¿sí? Si nos acercamos bien y lo vemos bien de cerca, nos vamos a dar cuenta que alrededor de esta línea no hay ni bronquios, ni vasos, ni nada por el estilo, ¿sí? Estas líneas las reconocemos justamente por esto, y son las fisuras. La fisura oblicua del pulmón derecho y la fisura oblicua del pulmón izquierdo, ¿sí? Entonces cada vez que vamos esto, la línea así, vamos a estar viendo fisura, ¿tá? Ya sea oblicua o transversa, que por ahí es un poco más complicado de agarrar en un corte, y obviamente va a estar solamente del lado derecho, ¿sí? Bien, entonces a esta altura, ¿tá? Estamos viendo fisura oblicua derecha e izquierda. Me va a separar el pulmón izquierdo en dos lóbulos, ¿sí? Lóbulo superior, lóbulo inferior. Y al pulmón derecho también, en este caso, en este corte me lo va a separar en lóbulo superior, lóbulo inferior, ¿sí? Vamos a seguir viendo lóbulo superior, ¿sí? Más o menos hasta la altura en que la fisura pase lo que sería el pedículo pulmonar, ¿sí? Después van a ver cómo está formado el pedículo pulmonar o lo pueden ir a estudiar, ¿sí? A cualquier libro, está en todos lados, ¿está? Entonces, desde que
o a partir de que la fisura pasa al pedúnculo pulmonar, podríamos dejar de ver lo que sería el lóbulo superior. Mientras tanto, lo vamos a seguir viendo un poco. ¿Sí? ¿Qué segmentos entonces? Lóbulo superior, lóbulo inferior, lóbulo superior, lóbulo inferior. ¿Sí? Del lóbulo inferior, el segmento que más alto o que más ascendía, ¿se acuerdan que lo vimos en el esquema hace un ratito? Era el apical, ¿sí? O superior. Va a ser el apical, va a ser superior o directamente superior del lóbulo inferior. ¿Sí? Entonces en ambos lados, derecho e izquierdo, va a ser este mismo segmento. ¿Tá? En lo que sería pulmón, ¿sí? Derecho, ¿tá? Perdemos el segmento apical, que justamente es el más alto. Y tenemos segmento anterior, ocupando la cara anterior, y segmento posterior, ocupando la cara posterior y un poquito lateral. ¿Sí? ¿Tá? Estos vasos justamente van a ser, en este caso, venas pulmonares superiores. ¿Sí? No importa, eso después lo estudiamos. Van a ver que los vasos superiores, ¿sí? En la imagen, o sea, las venas pulmonares superiores e inferiores, ya la ver. ¿Sí? Las imágenes van a formar como una carita contento, si se quiere, ¿sí? Se dice, pero tiene una lógica. ¿Por qué? Porque el lóbulo superior siempre me queda hacia anterior en la imagen. ¿Sí? Entonces van a tener esta carita contenta. Y las inferiores van a tener una carita triste, ¿tá? Pero también tiene lógica porque el lóbulo inferior me queda hacia posterior en la imagen. ¿Sí? Entonces que los vasos vayan para ahí, tiene lógica. Bien, entonces, volviendo. Segmento anterior, segmento posterior, y el lado izquierdo, segmento ápico posterior, porque se llama así, ¿sí? Pero la parte apical ya la perdimos, está más arriba, ¿sí? No sé si es superior, y segmento anterior, ¿está? Bien, creería que no estaría entendiendo de nada. Bien, descendemos un poco más, ¿sí? Fíjense cómo ya los bronquios están bastante más separados, ¿sí? Del lado izquierdo ya dio, muy probablemente su bronquio lobar superior, por lo tanto este debería ser el bronquio lobar inferior, ¿sí? Y del lado derecho podríamos ver el bronquio intermedio, ¿sí? Antes de dar bronquio lobar medio y bronquio lobar inferior, ¿sí? Bien, reconocemos entonces a todo lo que aparece en el medio, no le estoy dando bola porque es mediastino y lo van a dar o lo van a ver en el video que viene, la semana que viene. ¿Okay? Después podrían hacer un balance y comparar los dos y les va a servir muchísimo más. Bueno, vemos entonces. Reconocemos pulmón derecho, pulmón izquierdo, fisura. ¿Sí? Fisura, fisura, oblicua y oblicua. ¿Está? Separa lóbulo superior izquierdo del lóbulo inferior izquierdo. ¿Sí? Dijimos que íbamos a ver lóbulo superior, ¿sí? Hasta que más o menos la fisura llegue o pase el pedículo pulmonar. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a encontrar, digamos, a lo que serían los bronquios segmentarios basales del lóbulo inferior. Mientras tanto, vamos a seguir viendo al apical o al superior, ¿sí? O en su gran mayoría, por lo menos. ¿Ok? Entonces, eso me queda de ambos lados. Lóbulo inferior, segmento basal superior o basal apical o superior directamente. ¿Sí? Hacia anterior del lóbulo izquierdo, vamos a ver parte del segmento anterior también, pero ya ocupa la gran mayoría el segmento lingular superior. ¿Sí? Lingular superior. Bien, nos vamos al derecho. ¿Sí? Y en el derecho, fíjense cómo aparece otra línea más, que no es más que la fisura transversa. ¿Sí? A veces es más fácil agarrarla, a veces agarramos solo un pedacito, a veces agarramos más completa. ¿Tá? Pero en este caso, como si nos acercamos bien, vamos a ver que no tiene ni vasos ni bronquios ni nada alrededor, por lo tanto también es una fisura. Y me va a separar el pulmón derecho en los tres lóbulos, ¿sí? Anterior, medio, posterior. Perdón, superior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. Bien, del lóbulo superior prácticamente todo va a ser segmento anterior. ¿Sí? Tiene lógica porque es el que más hacia anterior e inferior va. ¿Sí? Del lóbulo medio, fíjense, vamos a tener segmento lateral, viene hacia lateral, segmento medial, viene hacia medial. ¿Sí?
van a ver que el segmento lateral va a ocupar bastante de la cara lateral del pulmón derecho, justamente ahí es donde se apoya el estetoscopio, ¿sí? En la cara lateral, para ocultar este segmento. ¿Ah? Y el segmento medial, bueno, el lóbulo en realidad quise decir, ¿sí? Y el segmento medial va a ocupar la cara bien medial y un poco más anterior, ¿sí? Cuando desaparezca esto. ¿Ok? Bien, creería que ya estaríamos este, en esta imagen. Acá pongo bronquio principal izquierdo, pero es un error si es el bronquio lobar inferior ya. ¿Ah? El bronquio lobar inferior. Los segmentos y continuamos. Bien. Fíjense que descendimos bastante más, sigue siendo el mismo tipo de estudio, sigue siendo anterior, posterior, derecho, izquierdo, ¿ok? Pero la fisura ya la vemos pasando lo que sería el pedículo o la altura que está el pedículo pulmonar, ¿sí? Entonces acá sí, ya vamos a ver del lado derecho lóbulo inferior y lóbulo medio, ¿sí? En cambio del lado izquierdo va a seguir siendo lóbulo inferior y lóbulo superior porque solamente se divide en dos lóbulos, ¿sí? Y vamos a la segmentación ya que estamos. De la segmentación, vamos a ver que el lóbulo superior va a estar representado del lóbulo superior izquierdo va a estar representado por el segmento lingular inferior, ¿sí? En ese sentido. Y en cuanto a lo que sería los basales, ¿sí? Lo vamos a comparar con el del lado derecho, ¿okay? En el lado derecho, ¿qué vamos a hacer? Lóbulo medio, lo dividimos en dos, ¿sí? Lateral, segmento medial, y a lo que sería el lóbulo inferior lo vamos a dividir como en cuatro partes, ¿sí? Con una cruz en cuatro partes. ¿Tá? ¿Se acuerdan que les dije hoy? El segmento medial era más bien anteromedial, el segmento anterior era más bien anterolateral, el segmento lateral era más bien posterolateral y el segmento posterior era más bien posteromedial, ¿sí? Lo dividimos como en esos cuatro sectores, ¿tá? Y lo mismo va a pasar del lado izquierdo, ¿sí? Solamente que en vez de dividirlo en cuatro partes, lo dividimos en tres. ¿Por qué? Porque todo lo que era medial y anterior del lado derecho es anteromedial del lado izquierdo, ¿ok? Anteromedial del lado izquierdo. Me queda el basal posterior y el basal lateral, ¿sí? Del lado izquierdo también. ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a pasar de corte, ¿sí? Pero me gustaría que después, cuando vayamos viendo los otros cortes, presten atención a esta imagen, ¿sí? Y veamos. Vamos a ver cortes sagitales, digo parasagitales, que van a estar pasando a esta altura del lado izquierdo, ¿sí? A esta altura del lado derecho y a esta altura del lado derecho, ¿ok? Y los coronales que van a pasar uno más o menos a esta altura, ¿sí? Agarrando un poquito de esófago, que si toquemos acá, y atrio izquierdo, que es acá, ¿sí? Y otro un poquito más hacia posterior, donde vamos a estar agarrando a descendente, ¿ok? Bien. Sagital, ¿sí? Anterior, posterior, superior e inferior. Sagital derecho e izquierdo. Sagital izquierdo, ¿sí? Vemos una sola fisura, por lo tanto, pulmón izquierdo, ¿sí? Además, vemos cámara gástrica, lo que también nos orienta que estamos un poco hacia la izquierda, ¿sí? Vemos poquito de escápula, esto está bueno para tener en cuenta y nos va a ir guiando, ¿sí? Que tan a medial y a lateral estamos. Bastante bien, ¿sí? Más o menos por donde les marqué en el corte anterior. ¿Y qué vamos a ver de este pulmón izquierdo? ¿Sí? Lóbulo superior, lóbulo inferior. ¿Tá? El lóbulo superior lo dividíamos en segmento ápico posterior, ¿se acuerdan? Segmento anterior, ¿sí? Vamos a ver un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. ¿Estamos? Bien. Fíjense que no es perfecto la división, sino que podemos ir sacando por relación. ¿Tá? Lóbulo inferior, ¿sí? Lo dividimos. ¿Se acuerdan que les dije que cortábamos, o en el corte axial, digamos,
que el primero que veíamos en el lóbulo inferior era el segmento superior, o basal apical o basal superior, ¿sí? ¿Tá? Que es lo que vemos aquí. Hacia anterior y medial va a ser el segmento anteromedial, por lo tanto es lo mismo, ¿sí? Y hacia posterior, ¿se acuerdan que hacia posterior y medial encontramos el segmento posterior? ¿Tá? Y eso es lo que vamos a ver acá, ¿sí? Bien, parasagital, derecha o izquierda. Parasagital, derecha. Fíjense, no tenemos cámara gástrica, pero bastante superficie del hígado. Esto es el hígado, ya lo van a ver en las clases de abdomen. ¿Tá? Escápula, fíjense que no estamos tan hacia el lateral. ¿Tá? Se un corte más cercano a medial. ¿Sí? Pulmón derecho, porque veo dos fisuras. ¿Tá? Fisura transversa y fisura oblicua. ¿Sí? Segmento lóbulo superior, medio e inferior. Del lóbulo superior, segmento apical, segmento posterior, segmento anterior. Serían tres. De lo que sería el lóbulo medio, vamos a ver el segmento medial, pues, más hacia medial, como se explique. ¿Sí? Parte lateral probablemente haya también un poquito, pero en su gran mayoría el segmento medial. Y lo que es el lóbulo inferior, ¿sí? Lo dividimos también parecido como hacíamos con el otro, y vamos a tener el basal superior, basal apical o superior directamente, que era lo mismo que veíamos en los cortes axiales, detrás de la fisura oblicua, hasta que pasábamos el pedículo y llegábamos a la parte más inferior, en donde veíamos el resto de los basales, ¿sí? Que en este caso, cortando a la altura que les mostré en el corte axial, vamos a estar viendo el basal medial y el basal posterior, ¿sí? Muy parecido a lo que era el corte izquierdo que vimos recién, ¿sí? Ahora nos vamos un poco más hacia el lateral, fíjense la escápula, fíjense cómo aparece la coxicoracoide, o sea que estamos más hacia el lateral, ¿está? Bastante más hacia el lateral. Bien. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior. ¿Sí? Fisura transversa, fisura oblicua. ¿Okay? Del lóbulo superior también un poquito de apical, un poquito más del posterior, sí, y prácticamente nada de anterior porque es más anteromedial, sí, pero sigue habiendo. ¿Tá? De lo que es lóbulo medio también aparece un poco más de lateral, pero sigue habiendo lateral, digamos, medial, ¿tá? Que medial como mucho más anterior va, también lo habíamos dicho, y el segmento, o del lóbulo, perdón, inferior, ¿sí? Segmento basal superior, basal apical superior, ¿tá? Y tenemos segmento anterior, ¿tá? Que es anterolateral entre comillas, y el lateral, que es posterolateral entre comillas. ¿Sí? Bien. Pasamos a lo que sería corte coronal. Fíjense, estamos pasando bien hacia el posterior. Esto es el lado izquierdo, eso lo van a ver mejor después de la clase de corazón y mediastino. ¿Sí? Estamos pasando, fíjense, por parte de la tráquea, ¿tá? Y este es esófago, ¿sí? Porque la tráquea no continúa hasta acá abajo, ¿tá? Bien. Pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿sí? Pulmón derecho dividido en tres lóbulos, superior, medio e inferior. Pulmón izquierdo, esta sería la fisura oblicua, dividido en lóbulo superior, lóbulo inferior, ¿sí? Bueno, vamos a lo que serían los segmentos. Fíjense cómo los vasos van directamente y para arriba, bien a lo que es el segmento apical del lado derecho, ¿sí? Y lo que sería el segmento posterior. ¿Se acuerdan? Si no, vuelvan a la parte de la imagen axial en donde les marqué dónde iban a pasar los cortes, ¿sí? Esto es mucho más hacia posterior, por lo tanto hay un poquitito de anterior acá y mucho más de posterior, ¿sí? Y apical. Del lado izquierdo, apico posterior y un poco de anterior, ¿sí? Recuerden que llegamos hasta acá. Apico posterior muy poquito, pero muy poquito de anterior, casi nada, les diría, ¿sí? Lo mismo de este lado. Vamos a lo que sería lóbulo medio, lo dividimos, ¿sí? Lateral, medial, ¿tá?
Y del lado izquierdo no teníamos lóbulo medio, pero dentro del lóbulo superior teníamos al lingular superior y al lingular inferior. ¿Sí? Por eso le dije muy poquito anterior acá, es más lingular superior, lingular inferior. ¿Sí? Y cortando, digamos, el lóbulo inferior, tenemos como tres pequeñas partes, más o menos por donde estaría pasando el corte que les marqué hoy, ¿sí? Lo más cercano, o sea, como estamos bien hacia posterior, lo más cercano a la línea media va a ser el segmento basal posterior. Hay algo del segmento basal medial y segmento basal lateral, ¿sí? Lo mismo pasa del lado izquierdo, un poco del posterior, ¿tá? Un poco del anteromedial porque se llama anteromedial y un poco del lateral, ¿sí? ¿Sí? Bien. Y pasamos a un corte un poquito más posterior, ¿sí? Fíjense, vemos aorta descendente, vemos la división de la tráquea se inclina un poquito hacia atrás para dividirse, ¿sí? Acá vemos el cartílago carina, ¿tá? Que es el que divide la tráquea, o a partir del cual se divide la tráquea en los dos bronquios principales, ¿sí? Corte coronal, superior e inferior, ¿tá? Derecho, izquierdo, ¿sí? Bien, entonces continuando esto de la tráquea, fíjense cómo se dividen los bronquios principales, ¿sí? ¿Se acuerdan el corte que les mostré hoy que podía llegar a estar el bronquio derecho dando al bronquio lobar superior? Bueno, podría estar pasando por esta altura. ¿Sí? Tendría sentido que veríamos el izquierdo como un círculo y el derecho como un poco más alargado. ¿Sí? Bueno, nada, detalle. Bronquio principal izquierdo, ¿sí? Más aplanado, bronquio principal derecho, dando el bronquio lobar superior y el bronquio intermedio, ¿sí? El cual el intermedio va a dar, si seguimos o lo seguimos, ¿sí? El bronquio lobar medio y el bronquio lobar inferior, ¿sí? Que se puede ver bastante bien. Bien, en cuanto a la segmentación, vamos del lado derecho. Si ya antes veíamos poco anterior, acá vemos apical y posterior, ¿sí? Lo mismo del otro lado, apico posterior. Del lóbulo medio vamos a ver poquito de medial y mucho más de lateral. Y en cuanto al lingular, vamos a ver mucho más de lingular inferior que de superior. Esto que está bien pegado a la fisura va a ser lingular inferior, ¿no? Y bajamos y ahora sí vamos bien hacia posterior, ¿tá? Y los segmentos posteriores que veíamos en el lóbulo inferior eran el segmento posterior y el segmento lateral. Lo mismo del otro lado, ¿sí? Segmento posterior y segmento lateral. ¿Sí? Segmentos. Y bueno, con eso estaríamos en lo que sería segmentación broncopulmonar, por lo menos lo más básico, ¿sí? Cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos, ¿sí? O comentar abajo, le vamos a responder. Espero que les haya servido y cualquier cosita, como les dije, escriben. Saludos.